buenas tardes. Queremos darle el más cordial de los saludos a cada uno de los que sintonizan esta importante plataforma de la Superativa Multimedios RD, tan activa como tú. Bien, nosotros estamos un jueves más con el objetivo de traerle las más importantes informaciones tanto en el aspecto nacional como el internacional. Hoy es jueves 11 de junio, ya el año va por mitad de camino prácticamente. De aquí a unos 6 meses estaríamos nosotros despidiendo lo que sería el año 2026 y recibiendo el 2027. Pero bueno, muchas cosas han de acontecer antes que se produzca este acontecimiento. Mientras tanto, agradecemos de manera fiel la sintonía permanente de cada uno de nuestros seguidores a través de la Superativa Multimedios RD, a través de la página Periodismo con Alejandro, y agradecemos también a nuestro Control Master Daniel, que siempre está en la disposición de brindarle las mejor de las imágenes a cada uno de nuestros seguidores. Inmediatamente vamos a entrar a lo que es una reflexión bíblica. Ya nosotros tenemos como tradición expresarle la reflexión bíblica. ¿Por qué? Bien, nosotros entendemos que a través de un comentario bíblico, de manera precisa, sin fanatismo, entendemos que cada persona puede ser ministrada referente a un problema que esté atravesando en el momento que estamos disertando ese consejo bíblico, y a través de esa palabra de vida puedes recibir liberación. Este es un programa que no se basa únicamente en el aspecto político y en lo comunitario, sino que nosotros damos prioridad a lo que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios entendemos que está por encima de todo, de todo. Primero Dios y luego lo demás. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 26, desde el verso 1. Presta atención, por favor, para que oiga atentamente qué dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 26. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Palabra de Dios ha sido leída. El apóstol Pablo, cuyo nombre significa pequeño, tal vez por ser pequeño de estatura, pero referente a la fe, Pablo era un gigante del evangelio, fue un gigante promotor de lo que es la palabra de Dios. Pablo comparece frente al rey Agripa por el hecho de que pesaban varias acusaciones sobre él. Pablo predicaba la palabra de Dios y lo calificaban de una persona rebelde a lo que era la tradición de aquellos tiempos. Lo calificaban de una persona
divisora y de una persona hasta cierto punto hereje y promotor de herejía. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que los judíos en aquel tiempo no creían la mayor parte en Jesús, no creían en ese evangelio que había traído un hombre denominado Jesús de Nazaret. Para ellos eso era una abominación, para ellos eso era una herejía, para ellos eso era prácticamente distante a una realidad que según ellos era la que predominaba de la forma de buscar a Dios en aquel tiempo. Pablo entonces es acusado, y no solamente acusado, sino también llevado delante la corte, delante el juez Agripa, el gobernador de aquel tiempo, el rey, el hombre que tenía el dominio de aquella demarcación, de aquella localidad. Y Pablo, como era un hombre muy letrado, había estudiado mucho. Pablo era un hombre completamente ilustrado, un hombre que había leído muchos libros, un hombre que había sido formado de manera sólida académicamente. A Pablo no le tembló el pulso, Pablo no titubeó en presentar su autodefensa frente a quien era Agripa. Pablo empezó a hablar, a defenderse, a defender su trayectoria, a defender el evangelio, pero no sin antes hablar de que él, antes de estar en los caminos de Dios, buscaba cartas donde los principales gobernadores de aquella época, donde las autoridades competentes, él buscaba carta. ¿Para qué fines? Bueno, para que se le permitiera perseguir la iglesia de Cristo, perseguir a aquel remanente que predicaba la palabra de Dios, y por eso se dispersaban los creyentes, los cristianos, por el hecho de que Pablo se había convertido en un terror para ellos, en una amenaza para su existencia física. Y por eso ellos predicaban de manera escondida. Algunos, otros emigraban a localidades que supieran que estaban lejos de Pablo, porque Pablo era un azote. Él metió en la cárcel a muchos cristianos por predicar la palabra, y no solamente lo apresaba, sino también que lo azotaba, le daba golpes, le daba golpeada, le daba golpiza. Pablo era una persona que actuaba sin ningún tipo de misericordia frente a la iglesia de Cristo, pero estoy hablando del Pablo conocido como Saulo en aquel tiempo, que era una persona que no conocía de Dios y se daba la tarea de estar persiguiendo a todos aquellos que de una manera u otra invocaban el nombre de Dios. Pero él tomó de su propia medicina. Cuando él viene al evangelio, que se convierte, que acepta al Señor, luego de haber participado en la muerte de Esteban, quien fue muerto apedrado prácticamente. Esteban, todo el mundo le cayó a pedrada en aquel tiempo porque él predicaba la palabra, y dice la Biblia que Pablo, un joven llamado Saulo, es que dice, consentía en la muerte de Esteban, es decir, él estuvo presente y él apoyó esa ejecución que hicieron contra ese varón de Dios llamado Esteban. Dicho sea de paso, llegó a ser diácono en la primera iglesia que fue declarada allá en Jerusalén. Sin embargo,
Pablo luego tiene un encuentro con Dios, un encuentro con Jesucristo, camino a Damasco. En Damasco había una gran colonia de cristianos, predicadores del evangelio. Había una gran comunidad evangélica que se dedicaban a hablar acerca de Jesucristo, y Pablo se dio cuenta de que en esa comunidad de Damasco había muchos hombres y mujeres que seguían la fe cristiana a través de Jesucristo. El hombre hizo el proceso del lugar, buscó cartas. ¿Para qué? Para poder prenderle a aquellos cristianos de Damasco. Sin embargo, camino a Damasco, hubo un suceso, hubo un encuentro de Pablo con Jesús. Dice que él cayó del caballo, pero no fue que él cayó por mera casualidad, no fue que él cayó de manera fortuita, fue que chocó con el poder de Dios, y al chocar con el poder de Dios, el hombre cayó debilitado a tierra, y dice que una ceguera se apoderó de él, y él simplemente dijo: Señor, dime, ¿qué quiere que haga? Jesús le dijo: yo soy a quien tú persigues. Oye, grandes cosas te es dar coces contra, oye, el aguijón. Entonces, ¿qué pasa? Luego de ese encuentro, Pablo empieza a agotar unos procesos que el mismo Jesús le había dicho que tenía que agotar. Por ejemplo, ir a una casa que estaba en una dirección llamada la derecha, y en aquel lugar un hombre llamado Ananías ya tenía la encomienda de parte de Dios de recibir a Pablo y de colaborar con la formación cristiana de los primeros días de Pablo. Y Pablo, luego de agotar ese procedimiento, se dio un titán del evangelio, de la predicación de la palabra. Sin embargo, el hombre, según Jesús le había dicho, que él iba a saber qué era sufrir por causa del evangelio. Y ahí vemos donde leímos en Hechos 26:1, donde él comparece frente a Agripa. Y como dije en la introducción, ¿por qué frente a Agripa? Bueno, por el hecho de que Pablo tenía varias acusaciones. El hombre estaba siendo acusado de rebeldía, de alterar el nombre público. El hombre había sido acusado de hereje por el hecho de que hablaba de un evangelio que en aquel tiempo todavía los líderes religiosos, los gobernadores, no habían aceptado esa ideología, ese evangelio nuevo que había traído Jesucristo. Y Pablo habla de su trayectoria, y él concluye hablándole a Agripa de cómo él había sido rescatado del pecado y de qué manera él había sido transformado y había sido tomado como prácticamente como una vasija. Había sido tomado como un canal para Jesús llevar el evangelio a regiones llamadas gentiles, donde todavía el evangelio no había llegado. Y Pablo también fue hecho prisionero. O sea, según él metía presos evangélicos, según él apresaba cristianos para que no predicaran la palabra de Dios, así también él fue apresado. Y así como él castigaba dándole golpe a evangélicos, así fue él castigado también recibiendo golpes en la cárcel, o en las cárceles que le tocó ser hecho prisionero. Él también fue azotado, fue castigado de manera dura y cruel, lo mismo que él le hacía a los seguidores de Cristo antes de él convertirse. Entonces nosotros entendemos
que todo ser humano tiene derecho a una reivindicación, a una reivindicación, a una oportunidad, a una transformación, a un chance para que cambie su estilo de vida, para que cambie su forma de ser, para que tenga un encuentro con Dios y para que se haga servidor de Dios, que es lo más importante cuando alguien, luego de ser reivindicado del pecado, transformado, se hace copartícipe de lo que es la voluntad divina de Dios. Nosotros, en estos tiempos, estamos viviendo una situación muy difícil. Estamos viviendo en una generación que está muy distante de Dios. Estamos viviendo en una generación donde lo bueno lo llaman malo y los malos es llamado bueno. Oiga qué contradicción. Oiga qué contrariedad. Las cosas que practicamos que son buenas delante de Dios, para mucha gente son cosas malas. Sin embargo, las cosas malas que son practicadas por personas que no tienen un corazón alineado con Dios, entonces esas cosas las llaman buenas. Sin embargo, nosotros tenemos un norte claro. Nosotros tenemos una dirección precisa y es a través de la palabra de Dios convertirnos cada día más en seres humanos que seamos más útiles para la comunidad, que seamos personas de bien, que seamos verdaderos atalayas de Dios. Una atalaya no es nada más y nada menos el que anuncia, el que habla, el que lleva el mensaje. Y nosotros hemos sido tomados como verdadera atalaya de Cristo. ¿Para qué? Para, como hacía Pablo, el apóstol Pablo, que fue el último de los apóstoles. ¿Qué hacía Pablo? Transferir, transportar, emitir la palabra de Dios a aquellos que no conocían de ella. Y no importa las vicisitudes que podamos pasar, no importa las dificultades, no importa las objeciones, no importa los impedimentos habido y por haber que pesen contra nosotros, que quieran limitarnos para que no hablemos de Dios, para que no hablemos de sus grandes bondades, para que no hablemos de su reino milenial que ha de venir, aunque se levante todo quien quiera levantarse, pero nosotros estamos prácticamente decididos e incluso a pagar con nuestra propia vida con tal de predicar el evangelio de Cristo. No importa la persecución que se levante o las persecuciones que se levanten. Nosotros, los hombres de Dios, así como las mujeres de Dios, estamos claros y estamos preparados para cuando venga la gran embestida del anticristo contra nosotros, para querernos limitar. Y bajo ningún concepto nosotros vamos a dejar que se nos tumbe el pulso. Bajo ningún concepto nosotros vamos a permitir de que se nos doble el brazo para que nosotros declinemos de hablar de la grandeza del Dios soberano. Nosotros por toda parte seguiremos hablando
con voz permanente, con voz fuerte, estaremos hablando, pregonando lo que es la palabra de Dios. Así que nosotros esperamos que este mensaje reflexivo haya llegado a tu vida, a tu mente, y que tú puedas pensar en él, que tú lo puedas poner en práctica, que tú puedas analizarlo y que tú puedas, si no lo has tenido, tener un encuentro con Dios como lo tuvo el apóstol Pablo camino a Damasco cuando perseguía la iglesia de Cristo. Así que vamos a hacer una pausa y retornamos en breve. Bien, vamos a tocar un tema internacional y es referente a las elecciones que están siendo desarrolladas en Perú. Sabemos que hay dos candidatos que se están disputando la presidencia de la República en esta segunda vuelta, y es la ultraderechista Keiko Sofía Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez Palomino. Hasta ahora, en este preciso momento, Keiko le lleva una ligera ventaja a su adversario. Ella cuenta con el 50.2% de los votos, mientras el izquierdista Sánchez Palomino tiene el 49.998% de los votos, con una diferencia de 651 votos tiene Keiko sobre Roberto Sánchez. Bien, la izquierda le está yendo muy mal en lo que es América Latina, por el hecho de que vemos en Colombia que el candidato de la izquierda, que es el pupilo del presidente colombiano Gustavo Petro, le fue no muy bien en la primera vuelta, y todo indica parecer que el derechista en Colombia también va a ganar, y más que cuenta con el respaldo directo del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, ya que el presidente Donald Trump, una persona que actúa de manera muy clara en el sentido que no guarda secretos, se declaró de una vez como aliado del candidato que representa a la derecha allá en Colombia. Sin embargo, los peruanos han tenido una inestabilidad de presidentes, algo que en Perú no se veía hace años atrás. Los presidentes están durando 4 meses, 2 meses, e incluso hay uno que duró menos de un mes, y hay una inestabilidad social, política allá en Perú. ¿Qué quiero significar con esto? Que quien salga electo o electa en esta contienda electoral, que todo indica que será Keiko Fujimori la ganadora, por el hecho de que ya se han contado el 99% de los votos, y ella tiene una tendencia prácticamente alcista, una tendencia a subir, mientras que su contrincante Roberto Sánchez, su tendencia es de declive, bajar, bajar y bajar. Bien, quien resulta el ganador tiene un compromiso muy serio cuando asuma la primera magistratura en Perú, cuando sea prácticamente posicionado como presidente. Tendrá una lucha tremenda. Primero, el caso de Keiko tendrá que enfrentar esos sectores
que todavía son adversos a lo que fue el padre de ella, Alberto Fujimori, que sabemos que gobernó Perú desde 1990 hasta el 2000. Y tan desastroso fue su gobierno, especialmente en el último mandato, que fue donde se hicieron todas las diabluras habida y por haber bajo lo que era la dirección de Alberto Fujimori. Fueron tantas las diabluras que el hombre terminó siendo procesado. Obviamente él huyó, se fue de Perú y fue extraditado, fue procesado y fue declarado culpable, fue condenado y estuvo prácticamente preso hasta el último día de su muerte. Un hombre que falleció de una edad octogenaria, tenía algunos 83 años. Y la hija ha heredado muchas cosas del padre en el sentido de que el lastre político que significó el padre, toda la diablura que el padre hizo, los adversarios de Keiko se la han querido atribuir a ella. Pero yo soy de lo que piensa que el padre no puede pagar por el pecado del hijo, ni el hijo por los pecados del padre. O sea, la gestión de su padre, ella no tuvo nada que ver, e incluso ni siquiera vida pública hacía Keiko cuando su padre era presidente del Perú. Entonces nosotros abogamos desde aquí, desde República Dominicana, para que Perú se estabilice políticamente. ¿Por qué? Porque es un país hermano y nosotros, si nos viéramos en ese zapato, ¿verdad? Estuviéramos sufriendo y no íbamos a querer que aquí en República Dominicana se desconozca la voluntad popular y que surja una inestabilidad política. Entonces, lo que nosotros no le deseamos el mal a otra nación, no queremos que ocurra en nuestra nación. Por tal razón, nosotros abogamos para que en Perú, quien salga electo, presidente o presidenta, en esta contienda de Keiko o Sánchez, que puedan sacar a Perú a un puerto seguro. Queremos unirnos al dolor que padece la familia de Franklin Guerrero, el hombre de la fotocrónica que se hizo famoso cuando llegó al programa Nuria en el 9. Sí, porque desde allá el hombre hacía un tipo de periodismo muy dinámico a través de fotocrónicas, y con esas fotocrónicas que muchos la cogían para divertirse, él hacía denuncias, el hombre criticaba gobiernos, el hombre defendía comunidades y hablaba de problemas que entendía que tenían que ser solucionados y enfrentados por las autoridades competentes. Así que Franklin Guerrero, para mí, el más gigante de los últimos años, de lo que tiene que ver las fotocrónicas, lo que tiene que ver el fotoperiodismo, el hombre se destacó de manera amplia. Y ya mucha gente esperaba el programa de Nuria, además de ver o querer ver la denuncia que Nuria iba a hacer o las investigaciones. Ya la gente seguía también el programa de Nuria para ver las fotocrónicas que Franklin Guerrero le exhibía a todos los seguidores de esa programación. Lamentamos de manera muy profunda de que el 6 de agosto entre en vigencia la ley Mordaza y que el presidente de la República no le haga algún tipo de observación y que elimine algunos incisos
que no deben estar en la aprobación de esa ley, por el hecho de que esa ley, sin lugar a dudas, se busca limitar lo que es la libertad de expresión del comunicador, del periodista, de los programas, y nosotros no podemos bajo ningún concepto ni debemos retroceder a tiempos que ya hemos superado, donde la libertad de expresión se coartaba y donde uno no podía hablar libremente, como era el caso de los 12 años de gobierno del doctor Joaquín Balaguer, y ni siquiera mencionar la dictadura de los 30 años encabezada por Rafael Leónidas Trujillo Molina. Entonces, si usted es un demócrata, señor presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, creo que usted le haría un servicio bien eficiente al país si usted observa esa ley y arregla algunas cosas que hay que arreglar. Y cómo es que porque yo emita algún tipo de comentario y que una persona se sienta aludida, por eso yo pudiera correr el riesgo de 5 años de prisión, pudiera correr el riesgo de 2 años de prisión. Entonces, se busca intimidar a los comunicadores para que no se critique las malas obras de gobiernos, de funcionarios, y eso no puede ser. Eso no debe ser. Este país le ha costado mucha sangre el que sea libre de expresarse, el que sea democrático. Y mucha gente, qué pena, que los vocingleros del gobierno, gente que quizá está defendiendo una botella de 2 o 3 pesos, se hayan sumado, e incluso algunos comunicadores que reciben algún tipo de beneficio están defendiendo esta ley. Increíble, absurdo, que comunicadores por algún bienestar económico que reciben del gobierno se sumen, se hagan los graciosos y estén defendiendo esta ley mordaza que busca silenciar, controlar a lo que son los medios y los comunicadores para que no podamos hablar la cosa como son. Ahora bien, yo entiendo que se debe poner cuidado a quienes van a hacer denuncias, que no caigan en lo que es el descrédito y que no caigan en la difamación e injuria, pero hay ley o leyes, mejor dicho, hay leyes que condenan a la persona, que desacreditan al otro. El que se siente injuriado, el que se siente difamado, puede actuar de manera legal sometiendo al que él entiende que lo ha difamado. Pero ¿por qué se quiere someter una ley y poner en vigencia, mejor dicho, porque ya el 6 de agosto entra en vigencia? ¿Por qué se quiere poner en vigencia una ley donde se le quiera prohibir a la persona que cuestione a cierto funcionario? ¿Por qué se quiere someter esa ley donde se quiere limitar a la persona de que no se hable de los actos corruptivos? No, así no. Así no. Y que se sepa, la Embajada de Estados Unidos, a través de su embajadora Liz Campos, tiene los ojos puestos sobre la República Dominicana y están pendientes al mínimo, oiga, al mínimo desafuero que haga este gobierno, esta gestión, en contra de la libertad de expresión. Reitero,
no podemos retroceder en cuanto a la libertad de expresión, pero es algo contra natura. Pero el presidente, cuando estaba en la oposición, hablaba mucho de defender la libertad de expresión, de defender la democracia. Entonces se le quiere dar una puñalada por otro lado a la libertad de expresión con esta ley. Se le quiere dar una estocada de muerte. Oiga, mortal. Y quiera Dios que el presidente oiga las voces que se han levantado pidiéndole la derogación de ese artículo o la reforma de ese artículo. Porque aquí hay gente que está dispuesta o estamos dispuestos a correr, oiga, el riesgo que sea por defender la libertad de expresión, la libertad de yo poder hablar por un micrófono libremente, aunque sin tener que dañar honras. Porque hay comunicadores que se dan la tarea de dañar honras, de deshonrar personas, haciendo denuncias sin argumentos, acusando de ladrón de manera irresponsable a ciertos funcionarios sin tener pruebas. Entonces, nosotros creemos que la comunicación se debe desempeñar de una manera responsable, de una manera constructiva. El objetivo de comunicar no es destruir, sino de que las cosas se hagan bien, ¿verdad? De que esa democracia que me permita a mí hablar por un micrófono, que cada cosa o cada palabra que yo exprese sea con responsabilidad, que sean palabras no para destruir, no para crear rebeldía en la población, sino para construir. Y esperamos que el honorable presidente de la República tome carta en el asunto, porque hay movimientos que ya están motorizando la ofensiva para salir a la calle, para protestar, para luchar y para reclamar de que aquí no puede haber una ley mordaza. Así que ese es nuestro deseo, es nuestra intención de que todo salga bien. En República Dominicana, bien, hay cosas que usted dice, pero ven acá, ¿y por qué se están dando algunas cosas que están cayendo como tan organizadas una sobre otra? Y me refiero a Gonzalo Castillo y la embajadora de los Estados Unidos, Lee Campos. ¿Por qué traigo a colación este comentario? Sabemos que hace unos días la embajadora norteamericana visitó a Gonzalo Castillo y esta visita se produjo luego de Castillo haber recibido un no al lugar de los cargos de corrupción que le imputaba el Ministerio Público. Y uno se dice, pero también el mes pasado la embajadora de Estados Unidos le reactivó el visado a Gonzalo Castillo, el cual le había sido revocado. Es decir, él no podía viajar a Estados Unidos porque su visa tenía un veto. La visa le había sido quitada. Y han sucedido 3 eventos entre Gonzalo Castillo y Estados Unidos. Primero, la reactivación de su visa, 10 años.
Segundo lugar, el encuentro con la embajadora de los Estados Unidos, donde Gonzalo dice que le pasaron revista, pasaron balance de algunas situaciones que se están dando en República Dominicana y cómo se pudieran solucionar. O sea, el hombre habló como si es un presidente electo. Esos son mensajes que yo entiendo que Estados Unidos está enviando a través de su embajada. Pero nada, el pueblo es el soberano que quita y pone presidentes, pero debemos tener en cuenta de que Estados Unidos ha sabido siempre meter su nariz en asuntos internos de otra nación y que ellos han sabido derrocar presidente y poner presidente. En eso estamos más que claros. Así que resulta como chocante estos eventos entre Estados Unidos y Gonzalo Castillo, o mejor dicho, la embajadora de Estados Unidos y Gonzalo Castillo. En ese mismo tenor, quiero referirme a las acusaciones que la embajadora norteamericana ha hecho en algunos medios, donde ha dicho de que aquí hay personalidades que le fueron quitada la visa por el hecho de que actuaron mano política. Oiga eso. O sea, ella dice que cuando llegó y asumió como embajadora, hizo algunas evaluaciones y recibió como conclusión de que a muchas personalidades dominicanas se le quitó el visado porque el gobierno quiso quitárselo. Eso fue que ella quiso decir. No fue menos ni más de ahí. Y nosotros decimos, qué pena que cuando por causa política un gobierno que llega le restringe o usa su influencia para que se le quite la visa a personalidades que no son afines a ellos. Qué mezquindad y qué manera más sutil de hacer política o de un gobierno hacer ejecutorias. Así que vamos a hacer una pausa y retornamos en breve. Hay un tuit que tiró Carlos Amarante Barret. Carlos Amarante Barret es una figura política muy reconocida en República Dominicana por el hecho de que pertenecía al comité político del PLD cuando era miembro de ese partido, pero no solamente por ser miembro del comité político, sino también que fue ministro de Interior y Policía, fue ministro de Educación, y con esos dos cargos basta para que un funcionario sea bien reconocido en República Dominicana. El hombre se ha ido en elogio con Leonel Fernández y dice en un tuit, oiga que dice Carlos Amarante Barret a través de su cuenta X: @ Leonel Fernández es un afortunado. Sus adversarios le atacan día tras día. Nixon relata en sus memorias que en 1953, cuando visitó Australia, el primer ministro le dijo que los ataques de sus opositores no le afectaban, que lo que sí le preocupaba era que no hablaran de él. Oiga, qué elogio de Carlos Amarante Barret hacia Leonel Fernández. Sin embargo, yo quiero recordarle a Carlos Amarante Barret los ataques que él mismo ejercía contra Leonel Fernández
en el 2019 cuando él era en llave de Danilo Medina. Por eso mucha gente le agradecemos a Google, que Google tiene todo guardado. Google es como un baúl de recuerdo, que cuando usted quiere buscar algo en ese baúl, usted le da a una tecla nada más y todos esos recuerdos salen uno tras otro. Carlos Amarante Barré era uno de los escarnecedores de Leonel Fernández cuando estaba la gestión de gobierno de Danilo Medina, siendo él ministro de Interior y Policía, siendo él, Carlos Amarante, ministro de Educación. Él apoyó la reelección de Danilo en el 2016 y era uno de los principales críticos de Leonel Fernández e incluso hacía aseveraciones contra Leonel que prácticamente rayaban en lo personal. Y ahora vemos a Carlos Amarante Barré criticando y refutando a los que atacan a Leonel Fernández. Y por otro lado, subiendo a Leonel en un pedestal como aquel fruto, ¿verdad?, que todo el mundo codicia y que todo el mundo le tira. Así que Carlos Amarante se debe ser más coherente en esto. Y se debe ser más respetuoso de sí mismo. Porque usted era de los principales que no atacaban nada más a Leonel Fernández cuando usted estaba aliado a Danilo, sino de los que le enrostraban cosas lastimosas en su cara. Pero esa es la política nuestra. Hay políticos que pasan sin pena y sin gloria por eso mismo, porque no se preocupan por forjar un proyecto político, sino que se lucran del oportunismo y del transfugismo. Y algo que nos llama la atención, este diputado de la Fuerza del Pueblo de Pedernales, Rafael Pérez, en plena sesión del Congreso, oiga, en plena sesión el hombre renunció de manera irrevocable como miembro, como dirigente de la Fuerza del Pueblo. Y mire, a un partido de oposición y que va en vía de crecimiento, no le conviene ni le luce que figuras de su entorno renuncien. No le conviene. No sabemos qué disgusto sufrió Rafael Pérez, este diputado que renunció a la Fuerza del Pueblo, pero eso da un mal, como dicen, auguro, sí, muy mal, porque un partido que quiere llegar al poder y que empieza a irse la gente, eso no le conviene, no le conviene. Pero también hay un hombre que era prácticamente, oiga, un brazo de sustento económico para el PRM. Y este dirigente de San Juan llamado Alejandro Tejada, tocayo mío, lo único que él es millonario y yo no, pero es tocayo mío. Este dirigente del PRM renunció de manera molesta. Sus declaraciones se veía un rostro molesto, como se dice en buen dominicano, quillado. Y el hombre empezó a hablar hasta por los poros. Dijo que el PRM tenía un local allá en San Juan y que por falta de pago le iban a quitar el local y él asumió el compromiso
y se hizo responsable a pagar la mensualidad y las deudas que habían de ese local donde funcionaba, claro está, un comité o una dirección del PRM. El hombre dice que todos los PRMistas de esa zona están disgustados con el partido, y para nadie es un secreto que el PRM ha maltratado a sus militantes, o mejor dicho, sus bases. La ha maltratado a través de José Ignacio Paliza, el presidente del partido y ministro de la presidencia, un hombre con un cargo grande. Paliza ha maltratado de manera lacerante lo que es las bases de ese partido. Entonces, deben saber, tomar en cuenta que sin bases el partido no se puede quedar en el poder. Con las bases disgustadas, el partido va a menguar, va a disminuir. Eso es así. Entonces, Tejada, alto dirigente del PRM en San Juan, no ha dicho para qué partido se va. Tampoco lo dijo el diputado Pérez, que renunció de la Fuerza del Pueblo. Así que de esta manera anda lo que son las renuncias, que otros llaman transfugismo político, pero es más notorio cuando alguien se va del partido de gobierno, ¿verdad? Pero cuando alguien es que se va de un partido de la oposición para el partido del gobierno, todo el mundo dice, ese anda detrás de algo, ese quiere pescar en mal revuelto. Estamos aquí en Periodismo con Alejandro. Ya entramos a la parte final de la programación y queremos hacer un comentario sobre lo que son, ¿verdad? Las noticias dentro de la estructura interna de los partidos políticos en República Dominicana. Pero no vamos a hablar de los chinchorritos en este momento, no. Porque hay partidos y hay partiduchos, ¿verdad? Hay partiditos bisagras que lo que buscan cada 4 años pegarse de un partido que ellos entienden que es una opción de poder para ellos conseguir su boroneo. Oiga qué término, su boroneo. Bien, según nosotros pudiéramos analizar los partidos políticos por dentro, llámese PLD, PRM, Fuerza del Pueblo, y agregándole 2 partidos que en una ocasión fueron grandes y ahora son pequeños, el PRSC, el partido que lideraba el doctor Joaquín Balaguer, y el Partido Revolucionario Dominicano, el cual el doctor José Francisco Peña Gómez calificó una vez como el buey que más ala. En un algo popular se dice jala, pero no es jala, no, es ala. Bien, el PRM, ese es el partido que más precandidatos a la presidencia tiene. Oiga, tiene, como dicen, unas balsas de precandidatos. Ahora, el que se declare ganador en una convención interna, por ejemplo a Carolina Mejía, o que se declare a David Collado, garantiza la unidad del partido. David está calladito. De esos precandidatos, el único es David Collado, que no está saliendo a hacer ningún tipo de actividad proselitista. Pero después Carolina Mejía, la mujer está tirada a la calle. La mujer está
oiga, en un activismo político permanente. Estuvo visitando en el sur Barahona, estuvo en Santiago, y la mujer en los lugares que vas vende la impresión de que tiene mucha gente, y parece ser que la mujer es la contrincante número uno de David Collado, porque ella es la que se ve que más gente le sigue. Pero hay algo que hay que puntualizar. Carolina maneja presupuesto, y no es verdad que toda esa gente que ella está moviendo, si ella no hubiese sido la alcaldesa de Santo Domingo, donde ella tiene acceso a una nómina millonaria, no es verdad que Carolina iba a estar haciendo esos mítines que ella hace los fines de semana con toda esa gran cantidad de personas. Oiga, usted puede asegurar que ahí se moviliza personas también caminando, como dicen, dando grasa, sangrando. Pero no le queremos quitar méritos a las actividades que ella ha estado haciendo. Y hay algo que llama la atención y es preocupante dentro del PRM, que Hipólito Mejía dice, y lo ha reafirmado varias ocasiones, de que Carolina tiene un 70 contra un 30. Él no menciona un 30 de David, pero sabemos que se refiere es a David. Y la pregunta es, a la hora en punto que se declare a David Collado ganador de una convención, Hipólito Mejía va a desconocer los resultados de esa convención. Carolina Mejía se va a dejar empujar por el papá para ponerse roca izquierda, para ella también desconocer los resultados de una convención que declare a David Collado como ganador. A mi entender, si ese partido quiere mantener una unidad monolítica, si Carolina queda en segundo lugar, lo factible, lo recomendable, lo viable es que David se siente a hablar con ella y que le ofrezca lo que es la candidatura vicepresidencial. Entonces ahí se armaría un binomio David-Carolina, ¿verdad? O viceversa, Carolina-David. En el PLD, oye, todo el que quiera tener otro concepto, todo el que quiera pensar diferente a mí, está en lo que se llama su derecho de pensar contrario a mí. Pero en el PLD no creo que el candidato sea otro que no sea Gonzalo Castillo. Ese es mi parecer. Lo veo en las encuestas que hacen en programa al aire libre, que la hacen desde cabina, donde abren línea telefónica, pero también lo veo en las redes sociales cuando ponen una encuesta para que la gente a través de mensaje elija a su candidato, y veo que en todas las encuestas Gonzalo queda por encima de Francisco Javier García y queda por encima de Francisco Domínguez Brito. Entonces, para un servidor, creo que el candidato del PLD, sin lugar a duda, va a ser Gonzalo Castillo. Y hay varias razones. Gonzalo responde a los intereses de Danilo Medina. Eso es así. Eso es así. El que no lo quiera asimilar de esa forma son sus problemas. Pero Gonzalo es el candidato de Danilo. Para Danilo Medina se hace más fácil dominar a Gonzalo Castillo por las relaciones que hay entre ellos, amistosas, y que políticamente
se ha visto que Gonzalo Castillo obedece a Danilo. Entonces no es lo mismo siendo Gonzalo que Francisco Javier. No es verdad que Danilo Medina va a dominar a Francisco Javier García. Conociendo nosotros el ego de Francisco Javier y sabiendo nosotros que políticamente el hombre es pensante y Danilo Medina no va a imponer su criterio a Francisco Javier García. Y otra cosa, Gonzalo no es cercano a Leonel Fernández, pero Francisco Javier sí. O sea, se puede consensuar más fácil una alianza, aunque Danilo no esté de acuerdo, entre Francisco Javier y Leonel Fernández. Cosa que no pasará si Gonzalo es el candidato, ¿verdad? En tanto, la Fuerza del Pueblo sigue con ese problema que hay, que una parte quiere que sea Omar Fernández el candidato y otra parte quiere que sea Leonel. A los pueblistas no les gusta que uno haga estos comentarios ni que haga esa comparación, pero eso es falta de madurez política. Pero ojalá ustedes que tengan dos personas como Leonel y Omar, que las encuestas lo sitúan con un buen porcentaje. Sin embargo, las mismas encuestas, los sondeos que hacen, ponen a Omar por encima de Leonel Fernández. Pero ahí hay unos dinosaurios, ahí hay unos pulpos que han extendido su, como le llaman, prácticamente a las ramificaciones que tienen los pulpos, los tentáculos. Oiga, ese anillo de Leonel han extendido sus tentáculos. ¿Para qué? Para bloquear a Omar Fernández. Esa es la realidad. Ahí hay un Radamés Jiménez, ahí hay un Víctor Díaz Rúa, pero hay otros que se han sumado. Ahí hay un Bautista Roja Gómez, que lo llaman el Bauta, que esos son leonelistas, como dicen, empedernidos. Y esos se han encargado de una manera u otra de bloquear a Omar. Y esa gente ni siquiera quieren que se hable de Omar Fernández, de sus aspiraciones. Se molestan en los programas cuando se menciona a Omar como un posible candidato a la presidencia por la Fuerza del Pueblo. Entonces, en la Fuerza del Pueblo, de verdad, que no se sabe en qué va a parar. ¿Por qué? Porque si se impone a Leonel como el candidato presidencial, esos que siguen a Omar se van a disgustar. Y cuando viene a ver, no votan por el padre. Cuando viene a ver, hacen tienda aparte o se van con otra organización política. Así que la Fuerza del Pueblo, yo creo que lo más recomendable, ese partido, es que haga una convención, una primaria abierta o cerrada, pero que todo el que quiera aspirar a la presidencia o a la candidatura presidencial, que se le dé la oportunidad de que participe. Porque que Leonel Fernández no es un faraón. No se puede pretender que Leonel Fernández tiene que ser obligatoriamente el candidato porque él así lo decida y porque la cúpula que lo rodea también lo decida. Hagan una votación libre, interna, que pueda participar Omar, el padre, que puedan participar otros que tengan aspiración a la presidencia de la República. Pero dudo que sea así. Dudo que sea así. Se quiere imponer a Leonel como el candidato por encima de todo el mundo, en contra de voluntades. En el Partido Reformista y el PRD, la cosa
está fea. El Partido Reformista sabemos que era uno de los partidos mayoritarios en 1996, cuando el doctor Joaquín Balaguer, líder de ese partido, decidió apoyar a Leonel Fernández, y no solamente apoyó a Leonel, sino que con ese apoyo le entregó el partido a Leonel. Y en el 2002, cuando muere Balaguer, ¿qué ocurre? Bueno, el PLD absorbió el Partido Reformista. Empezó a haber un éxodo de altos dirigentes, como fue el caso de Amable Aristi Castro, Carlos Morales Troncoso, Héctor Rodríguez Pimentel. Hubo más. Sin embargo, ese partido cayó a lo que se llama una organización política pequeña. Y actualmente ya cada quien está hablando por su lado. Rogelio Genao dice que él se va con fulano. Kike Antún dice que es con fulano. Pedro Botello dice que es con Leonel. Y ahí hay, oiga, un arroz con mango que usted no se imagina. Y ese partido, imagínese, un partido que no sacó ni siquiera el 6% de los votos emitidos. Imagínese usted que vuelva y sufra otra división. Va a quedar entonces Kike Antún solo como el presidente. Dicho sea de paso, se ha apoderado de ese partido. Él se ha adueñado. Parece que fue una herencia que recibió, que le dijeron: Kike, mira, este partido te lo voy a dar con papeles, que tú eres mi hijo, te lo voy a dar con papeles. No, es el problema de los políticos dominicanos, que no quieren darle paso a otro. Y en el PRD, recuerde que Miguel Vargas Maldonado, Miguel Vargas es el dueño de ese partido. Y todo el que está en esa organización política y no quiere trillar el camino que Miguel Vargas diga, no le queda otro remedio que dejar el partido, irse del partido. O si no, pregúntele a Guido Gómez Mazara, que luchó hasta el final y terminó yéndose del partido. Y dígale a otros dirigentes que se han tenido que ir, porque ahí se hace lo que quiera Miguel Vargas Maldonado. Por eso es que ese partido no ha vuelto a levantar cabeza. Es un partido que lo que tiene, como se dice en buen dominicano, 2 o 3 gatitos. Así que hasta aquí ha sido nuestra programación, agradeciendo a usted por su fiel sintonía de todos los jueves. Así que hasta la próxima.